Bien, amigos, saludos, como todos los domingos, ¿no? A este podcast, su podcast Realpolitik, donde pues tratamos y damos una visión, una mirada a la situación geopolítica que incluye, por supuesto, a Venezuela y los Estados Unidos, ¿no? Estábamos preparando el programa, estamos saliendo un poquitico tarde porque estábamos preparando, bueno, un poco el modus de lo que vamos a estar comentando con todos ustedes, pero tiene que ver, les adelanto, que con el tema de lo ocurrido con el Parlamento Europeo esta semana, que aprobó justamente el miércoles la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones con alto riesgo, ¿no? Eh, eh, por supuesto, que tiene que ver con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dentro de la Unión Europea. La decisión se tomó a no presentar objeciones a la propuesta de la Comisión Europea el 10 de junio, que recoge una actualización de países y territorios sometidos a vigilancia reforzada en materia financiera. Les recuento que entre los países están Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. Y en el caso de Venezuela es interesante, porque si ustedes se meten, bueno, nosotros pudimos conseguir una información de Irson, en Irlanda, donde ya están acusando a Raúl Gorrín de usar Irlanda para ocultar dinero en efectivo. Raúl Gorrín, ustedes deben recordar que es el magnate de medios de Maduro, ¿no? Tiene Globovisión. Una estafa de lavado de 1.200 millones de dólares, ¿no? El magnate de medios de comunicación, que por cierto, el Irson lo llama de frente un lavador de dinero profesional. Así, no lo llama empresario, lo llama lavador de dinero profesional. ¿Qué tendrá el Irson pendiente con respecto a Raúl Gorrín? Pero Raúl Gorrín es una de las manos derechas más importantes de Maduro en estos casos, quizás no el principal, porque el principal es Areza, pero de todo esto vamos a estar conversando justamente con nuestro partner en este podcast, Antonio de la Cruz, a quien ya lo tenemos allí en pantalla para todos ustedes. Y bueno, mira, Antonio, sabes que como siempre, Maduro se sintió ofendido por esa decisión del Parlamento Europeo y pidió al siguiente día que evalúa, bueno, lo pidió la Asamblea Nacional, él lo pidió exactamente su vocero, ¿no? Jorge Rodríguez. Dijo que tenían que romper relaciones comerciales con todas las empresas de la Unión Europea o que sean miembros de la Unión Europea en respuesta a la decisión del Parlamento Europeo de incluir a Venezuela pues en su lista de países de territorio de alto riesgo de lavado de dinero. ¿Por qué se sienten tan ofendidos? ¿Eh? ¿Por qué les pegó? Fíjate, damas, muy buenos días y gracias a nuestros seguidores en este podcast Realpolitik. Y recuerden en darle a la campanita, ¿no? Para seguir creciendo. En nuestro canal YouTube. Sí, correcto. ¿Qué ocurre? ¿Qué elementos tenemos hoy en el análisis? Tenemos, ¿verdad?, señales del Parlamento Europeo, de la Corte Penal Internacional con los talibanes, de China con las visas, ¿verdad? Y cómo esto está configurando cada vez un aislamiento más del régimen de Maduro. ¿Ok? Porque en esta lógica se gana ocupando espacio hasta dejar a Maduro, que es el adversario, sin movimiento. ¿Ok? Sin atacar directamente al régimen. O sea, lo que se rediseña entonces el tablero de estas estrategias desde abajo. O sea, en ese sentido, se genera, ¿verdad?, una narrativa, una estrategia para cambiar la regla de este conflicto. No viéndolo ya como oposición versus madurismo, sino como la sociedad contra una mafia organizada. Y aquí es importante, por eso que lo del Parlamento Europeo es tan importante, porque señala que hay lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Quiere decir, entonces, la sociedad venezolana contra esa mafia organizada. Y también el relato de la institucionalidad que representan
la Venezuela de la Fuerza Democrática versus el terrorismo de Estado, que está hoy enmarcado, señalado por la CPI y por muchas otras organizaciones, perdón, no por la CPI, discúlpame, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y por otras organizaciones también. Entonces, hay que también mostrar esa otra parte de Venezuela como nación rehén en el imaginario global. Y ahí entramos con la CPI con respecto a los talibanes. Entonces, ¿qué podemos ver con el Parlamento Europeo? Ajá. Él ha dicho basta. Los europeos ya, el Parlamento Europeo aprobó incluir a Venezuela en esa lista con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. No es una sanción y puedan decirte no, pero sí es una advertencia. Porque la marca a Venezuela, la Unión Europea, que sabemos que están representados todos los parlamentarios, el Parlamento de la Unión Europea, todos los parlamentarios de todos los países que integran, que son 28, con la marca como una jurisdicción opaca, peligrosa, inestable para los estándares financieros internacionales, que es lo que venimos diciendo, lo empiezan a marcar como una organización que es criminal, ¿ok? Porque lo que está diciendo es que Maduro no gobierna, se tranza, y lo hace a través de redes que usan el Estado como la plataforma para el crimen organizado, el narcotráfico, el oro ilegal, el lavado de dinero, corrupción. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con esto? Esta lista obliga a los bancos europeos a activar controles reforzados, o sea, el due diligence, o sea, la investigación de cada uno de las transacciones que se hagan, van a ser con una mayor observación. ¿Ok? Y se va a tratar todas esas operaciones financieras vinculadas con Venezuela, van a ser tratadas como sospechosas. Y eso genera una serie de gastos a los bancos que a la final prefieren que tú saques la cuenta. Eso lo vi yo aquí en Estados Unidos. Cuando dicen saquen la cuenta, es que saquen los recursos que tienen allí. O sea, sí, le mueven los reales. Yo lo vi aquí en Estados Unidos. Cuando empezaron a llegar las cartas a los venezolanos, que tomó la administración Trump 1, diciéndole a dónde quiere que le mande su dinero el Banco of America. Muchos decían a dónde quieren. Porque los bancos tienen que tener un sistema de compliance para poder garantizar que todos sus clientes no están manchados con esto que ahora lo están marcando también la Unión Europea. Entonces, para evitarse eso, pues esos son gastos para el banco, lo que te dicen es, mira, yo me quiero quitar esto, yo no te estoy acusando, no sé, ¿dónde quiere que te transfiera? Y esto va a ocurrir con Europa igual, porque los europeos al final van a preferir que antes que ellos sean, ¿verdad?, incurran algunos costos por multas, todavía no ha llegado allá, pero esto está avanzando, del tener dinero sucio en sus clientes o compañías o empresas, entonces es preferible no tener. Y eso le mete presión, porque ¿qué ocurre con Maduro? Maduro, su coalición ganadora, como diría de Mesquita, en teoría, de acuerdo, es la cúpula militar, por supuesto, es los grupos económicos, y aquí está Fede Cámara, la Cámara Petrolera, también son los que están en los poderes públicos, que son los que le legitiman sus acciones. Y tenemos también, hasta hace poco, los ingresos lícitos que venían por las exportaciones petroleras. Los ingresos lícitos por exportaciones petroleras son ahora mermados porque se quitó la licencia que autorizaba esas exportaciones. Ahorita, con lo que está haciendo la Unión Europea, el Parlamento, tengo que rectificar, el Parlamento de la Unión Europea, ¿qué es lo que está haciendo? Está en los grupos económicos que quieren cohabitar con Maduro, van a empezar a tener cuestionamientos, o sea, empiezan a tener una relación tóxica con el gobierno o con el régimen de Maduro, y entonces esos recursos van a ser revisados. Y todos aquellos que han tenido recursos por corrupción, por lavado,
que lo colocaban en España, recordemos que mucho se ha dicho, que están en España y que España se hacía de la vista gorda, ahora van a tener que revisar bien eso. Entonces empiezan a debilitar también de esa coalición los grupos económicos. ¿Ven? Entonces te está quedando básicamente la pata que lo sostiene del alto, de la cúpula, y los que realmente representan los poderes públicos. Estos realmente se van todos con Maduro, pues son de la misma camada, de la misma organización, pero la cúpula también. Y ahí es importante lo de la CPI con los talibanes, porque eso tiene un impacto. Y aquí hay un dato interesante con respecto a la Unión Europea, al Parlamento, que no actúa por ideología, actúa por evidencia, porque en el informe de mayo, si mal no recuerdo, Venezuela no estaba incluida. Y lo mandaron a revisar todo otra vez sin ninguna intención que volvieran a revisar, y entra Venezuela. ¿Okay? Y eso es porque ahí están representados en ese parlamento desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ahí están todas las fuerzas, ¿verdad?, políticas de Europa representadas. Y fue aprobado por ellos. Entonces, y es básicamente, esto definitivamente no busca, no derrocará al régimen, pero lo cerca, como dijo, en ese concepto que hablamos de introducción, de irlo ocupando espacio para irlo cercando, porque los delegitima, lo aísla, los desgasta, lo nombra, y para un poder que sobrevive del engaño, eso es letal, porque ellos viven de eso. Y del humo. Mira, te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, estamos hablando del Parlamento Europeo, ¿no? El Parlamento, pero con esta medida que toma el Parlamento Europeo, ¿estará dispuesta la Unión Europea a tomar medidas penales reales con respecto, pues, al tema del lavado en el que se involucra Venezuela? ¿O crees que su respuesta se va a limitar a sencillamente, como tú lo has dicho allí, la vigilancia financiera con respecto a los bancos? Y en todo caso, siendo así, ¿por qué no se da a conocer, por ejemplo, qué países europeos han sido cómplices por omisión o beneficio de estos flujos ilícitos venezolanos? El Parlamento y la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea es como el cuerpo, ¿no? El que asocia y funciona como el gobierno. ¿Okay? Tendríamos que decir que ese, vamos a llamarlo el Ejecutivo. Por ejemplo, el Ejecutivo. Y el Parlamento es el Legislativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Parlamento sugiere, propone, aprueba, que después instrumentaliza el Ejecutivo. Entonces, lo importante de esto es eso, de que ya Maduro, para poder seguir actuando impunemente en Europa, o los grupos que apoyan a Maduro en Europa, se le va a hacer más difícil. ¿Okay? Este impacto, por eso pegó el chillillo que pegó, y por eso Jorge Rodríguez dijo lo que dijo, ¿verdad? Buscando a ver si puede, pero ya esos buscando gritos, victimizarse como siempre lo hacen. Pero ya esos gritos no funcionan. Ya no tienen. Los casos de corrupción que se le están mostrando a Delcy en España, que han salido denuncias recientemente, conjuntamente con miembros del gobierno de Sánchez, y la otra del Pollo Carvajal, que ha dicho que hay vínculos de Zapatero con PDVSA en la corrupción. O sea, te va generando un cuadro donde ya no puedes seguir haciendo de la vista gorda o mirar para otro lado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y eso es el impacto que tiene esto que estamos hablando. O sea, vamos a verlo ahora desde Venezuela, que siempre dice, bueno, ¿qué ganamos nosotros los venezolanos? Bueno, de que Maduro, en esa decisión que tomó el 28 de julio, con la abrumadora diferencia, la victoria que tuvo el Mundo González Urrutia, no buscar una salida, una transición democrática, sino atrincherarse, cada vez va teniendo menos espacio para actuar, en términos para poderse sostener en el poder. Y esto no es un efecto inmediato, como dijimos, esto no lo va a tumbar, ¿cierto? Pero lo aísla, porque en esta estrategia
Y lo aísla en un momento crítico para ellos, como al resultado del 2025, con todas estas sanciones que tienen encima. Además de las que ya tiene, y lo que tiene que dar de descuento para poder vender el crudo en China. Y todavía no se ha activado el que, recordemos que impuso la administración Trump del 25% sobre las exportaciones de un país a Estados Unidos, al determinar a dónde se está vendiendo ese crudo, ¿verdad?, que están sacando por mercado negro. Y tenemos que meter también todas las capturas que se están haciendo de droga en el Caribe, ¿verdad?, que también le da un golpe a la parte esa ilícita. Entonces, cuando tú unes todos estos factores, que lo empiezas a poner en un mapa, tú dices, aquí hay un proceso que cada vez va aislando mucho al régimen de Maduro. Mira, te hablaba, Antonio, de los países europeos cómplices que de una u otra forma, por omisión o por beneficio de estos flujos ilícitos, pues siempre se ha ocultado, pero todo el mundo ya sabe quiénes son, pero es necesario siempre exponerlos, ¿no? La pregunta sería, ¿cuánto poder real tiene, por ejemplo, en este momento, Rusia, Turquía, un país que no es europeo, pero siempre está ahí, que es Cuba, en la supervivencia financiera del régimen, en cuanto a lavado y este tipo de ilícitos? ¿Y qué papel tendría España, ¿no?, que ha estado floreciendo con una gran cantidad de escándalos, que incluye, por supuesto, al PSOE, Zapatero, y a su actual presidente, ¿no?, Pedro Sánchez. Fíjate, cuando dices países, ¿verdad?, entonces tú dices, ok, aquí tiene que actuar, hacer organizaciones criminales y lavado, o sea, estar en lo ilícito, es el Poder Judicial. O sea, el Ejecutivo, vamos a verlo otra vez, Sánchez, tiene miembros vinculados en esa trama de corrupción. A quien le toca, ¿verdad?, en ese momento actual es al Poder Judicial, que es lo que está haciendo. El Poder Judicial viene demostrando y actuando, toma tiempo, pero viene actuando sobre esos casos, a pesar de que tocan al Ejecutivo. Entonces, yo lo que veo aquí es que con lo del Parlamento, lo que hace el Parlamento, que ya ahora le pone a los bancos una condición de que va a tener que hacer, ¿verdad?, un due diligence y un compliance mayor, y para no meterse, generar una situación de que mejor no tengo tus recursos aquí, tu fondo, voy a ver dónde quieres que lo colocarlo. Y puede migrar a Rusia, cierto, pero con Rusia hay una experiencia. Cuando empezó la guerra entre Ucrania y por la invasión de Rusia y Rusia por la invasión a Ucrania, Putin, a lo que le congelaron el oro en Europa o las reservas internacionales, él le dijo a unos recursos que estaban colocados en Rusia, también los congeló, dijo a Venezuela, le dijo, por ahora, y había muchos recursos de las Fuerzas Armadas, le dijo, no, por ahora estos recursos no pueden tocar, porque no se puede quedar sin el respaldo de ellos. Entonces, ir a Rusia como que no es la mejor experiencia que tienen en este momento. En Turquía, es cierto, pero en Turquía lo que hace es buscar negocios para poder ver cómo lavas el dinero. Pero eso no te da para mantener esa economía que hoy se mantiene alrededor con unos 20, 25 mil millones de dólares. ¿Verdad? Unos 30 mil millones de dólares. Entonces, no hay esa capacidad para poder. Entonces, es cierto que lo puedes hacer, pero no va a ser significativo. Igual que en los Emiratos Árabes también hay unas relaciones en cuanto al tráfico de oro. No es significativo. Aquí lo que estamos viendo, como estamos planteando, es que cada vez van cercando más los recursos de una organización criminal, que es por donde tú puedes generar las contradicciones y un quiebre interno. Ahora fíjate, estaba hablando de la Corte Penal Internacional en este tema, ¿no? Porque está el tema de las violaciones de los derechos humanos, que ya vamos a pasar también a eso. Pero fíjate,
¿Tú crees que sea viable judicializar estos casos de los que estamos hablando en la Corte Penal Internacional si siguen vinculados a criptoactivos casi imposibles de rastrear y donde se han hecho negocios? Recordemos pues el escándalo de Tarek El Aizami, ¿no? Del cual nadie ha dado información sobre el destino de estos dineros, ¿no? No, la parte de la corrupción y de los manejos no son llevados a la Corte Penal Internacional. O sea, y básicamente son crímenes de lesa humanidad en su gran mayoría. Esto no pesa, no va a pesar en cuanto a todas las investigaciones que se le llevan a cabo. Tiene que ver en las cortes de Europa, aquí en Estados Unidos, con mucha fuerza que se está haciendo, con lo del pollo, ¿verdad? Y ahí podemos ver efecto. En la Corte Penal Internacional vimos es el arresto contra la orden, contra los dos principales líderes de talibanes. ¿Okay? Y eso sí tiene también un impacto para Maduro, porque eso lo hizo el 8 de julio, la Corte Penal, emitió esa orden de arresto a los dos principales líderes del talibán. Porque, bueno, todos sabemos que al instaurarse ellos en el poder, volvió otra vez a la persecución sistemática, de mujeres, niñas y personas LGBTQI como política de Estado. Aquí el problema es cuando se convierte en política. En Venezuela los crímenes se llaman porque son política de Estado. Entonces, y la acusación no es simbólica, es jurídica, penal y contundente, damas. Crímenes de lesa humanidad, persecución por género, tortura, desapariciones, violaciones, represión institucionalizada. Y la CPI ya tiene presente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Si yo no te hubiera dicho que son los talibanes y yo te leo esto, a ti te va de una vez la mente para Venezuela, porque son los mismos. Crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones, violaciones, represión institucionalizada. Entonces, y lo importante de esto, que estas órdenes de arresto se firmaron en enero, pero se mantuvieron en secreto, porque también la justicia actúa en silencio. Hay una confidencialidad que no es inacción. Entonces, y el caso del régimen de Maduro es el único país en América que tiene una investigación activa en la CPI. Y el caso está abierto, fue abierto en 2021, que es parecido al afgano. El afgano se abrió en el 20. ¿Okay? O sea, cuando si bien es cierto, uno quiere que ya salgan las órdenes de captura porque están documentados. Bueno, esto nos da que todavía, si uno ve el caso afgano y ve el caso de Venezuela, podemos estar en momentos en que pueda ocurrir esto, ¿verdad? En algún momento, y eso va, que era lo que decían, con el otro apoyo que sostiene al régimen de Maduro, que es la cúpula militar. Porque una vez que tú generes a la cadena de mando, muchos de los que no están metidos en eso no se van a querer enterrar con Maduro y con ese entorno. Y podemos ver algo que es importante, porque el régimen de Maduro apoyó a los talibanes, votó contra una resolución de la ONU para investigar abusos en Afganistán. Rechazó los informes sobre violencia contra mujeres afganas y culpó a las sanciones y no a los verdugos. Entonces, esa afinidad entre Caracas y Kabul no es casual, porque los dos convierten el poder en un instrumento de miedo, criminalizan la diferencia y usan al Estado para desaparecer al ciudadano, lo secuestran. Entonces, en el caso afgano, que es el que estamos viendo, se demuestra, bueno, que actúa con lentitud, pero con firmeza, y eso es importante. Y no depende de un solo fiscal. Hoy el fiscal Khan, que está reacusado por supuestamente eso tiene un término, con una relación que tuvo con una persona dentro de la fiscalía.
que lo denunció, está el subfiscal, que es el que lleva el caso. Protege a las víctimas aún en dictadura y no necesita las luces de la prensa, los titulares, para avanzar. Que todavía no haya nombres públicos en Venezuela no significa que no existan órdenes firmadas. ¿Okay? Porque la CPI no anuncia, actúa. ¿Okay? Mira, en Antonio. el caso de Afgano, las víctimas callan por miedo. En Venezuela muchas también. Pero los testimonios se acumulan y la justicia llega. Cuando menos lo esperan los verdugos. Mira, esto de la justicia que llega siempre, ¿no? Recuerda el caso de lo ocurrido con Rodrigo Duterte de Filipinas, ¿no? Que mandó más o menos desde el 2016 hasta el 22. La orden de arresto no se hizo pública hasta que el CPI tuvo garantías mínimas de seguridad. El proceso tomó varios años sin ningún tipo de anuncios espectaculares. Mucha gente decía, bueno, eso se quedó allí, como ha ocurrido con el caso venezolano, pero es posible que con Venezuela ocurra algo similar, largos periodos de silencio seguido de acciones contundentes. Recordemos que con Rodrigo Roa Duterte, pues la orden de arresto fue emitida el 7 de marzo de este año. Sí, bueno, fíjate la situación. Ahora, sobre esto, bueno, a ver, importantísimo porque algunos acatan y otros no, ¿no? Ya que estamos hablando de la Corte Penal Internacional, pasamos a ese tema. ¿Qué legitimidad política conservaría un gobernante que, aunque siga en el poder, de facto, es formalmente, pues, por todas estas medidas, una orden de arresto, un fugitivo de la justicia internacional acusado de crímenes de lesa humanidad? En todo caso, pues, si Maduro decide, en caso que sucediera, estamos hablando de un hipotético, no entregarse y hace caso omiso de las órdenes de captura, ¿qué consecuencias prácticas tendría un estatus de prófugo en la relación con otros países, ¿no? Sí, la Corte Penal no tiene un órgano. No tumba el régimen tampoco. No tiene un órgano para irlos a buscar. Son los miembros de la Corte, del Estatuto de Roma, los que tienen que cumplir esa orden. Entonces ahí se le restringe los viajes, tiene que ir a lugares donde no actúa. Recordemos que siempre tuvo mucho miedo de ir a Argentina cuando estaba Alberto Fernández, porque un juez puede dar la orden y ahí sí tiene que obedecer, ¿verdad? El organismo judicial o el organismo que va y lo captura para poder cumplir con esa orden que tiene internacional. Entonces, y ahí es importante que nosotros, la gran mayoría en Venezuela, podamos ver que la impunidad puede parecer eterna, porque uno cree que ellos pueden estar eternamente, pero no, ya comenzó. Y ahí, si lo vemos como una obra de teatro, la CPI aún no ha dicho su última palabra. Entonces tú me dices, ¿qué consecuencias tiene esto? Aparte de Maduro, ¿no? Que se va a quedar en Venezuela y se puede atrincherar ahí. Bueno, podemos unirlo esto con lo que acaba de hacer China, que hablamos. China buscando generar más visitas a su país, ¿verdad? Buscando turismo. Flexibilizó su política de visado. O sea, ciudadanos de 74 países pueden ingresar sin visa por hasta 30 días hoy a China. Algo que en China hay que entenderlo, porque China tiene una política de control social terrible. Cuando uno se desplaza, o un chino se desplaza de un lugar a otro, tiene que sacar permiso para poder por ese control social. Pero ¿cuáles son esos países que están y que entrar en esos que no necesitan visa? Perú, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Surinam. Quedaron afuera Venezuela y Colombia, quedaron por fuera. Y esto lo podemos ver, Damaso, que no es un castigo directo, está bien, pero es algo más sutil y estratégico. Es una omisión que dice mucho sin decirlo abiertamente, porque China sabemos que no confronta. China no tiene esa estrategia, simplemente no conecta, se desconecta con países que no le ofrecen estabilidad, retorno económico o alineamiento claro. Y aquí tenemos que ver esa lógica, ¿verdad? Que es simple. Si eres útil,
confiable o influyente, te abren las puertas. Si no, te dejan fuera del perímetro sin aspaviento. Y allí es donde tenemos que ver que ya Venezuela, que tanto se jacta el régimen de Maduro, no está en el centro en la relación con China. Ni siquiera está en los márgenes afuera, relevante. ¿Ok? Porque la entrada a China sin visado es un gesto diplomático, económico y simbólico. Y los países que escogieron son parte de la red de influencia de los BRICS, puertos estratégicos, tratados bilaterales activos. Porque no es solamente turismo, son territorios que le brindan confianza. China quiere que sus socios no solo tengan recursos, sino que garanticen orden, reglas, contrato y estabilidad a largo plazo, porque ellos siempre ven su política a 100 años. Por lo tanto, la Venezuela de hoy, aún con el control autoritario en crisis institucional y bajo sanciones, no ofrece eso para China. Porque ¿qué también comunica esa exclusión? No eres parte de mi estrategia regional, ni económica, ni diplomática. Aún no. Sin embargo, deja una puerta abierta. Si cambia el terreno, puede cambiar la jugada. ¿Qué quiere decir esto para las fuerzas democráticas? Que sí se puede reposicionar el país como actor confiable, con un sistema democrático, respeto al Estado de Derecho, legítimo. Y aquí se pueden crear puentes con los países suramericanos que fueron incluidos para poder entrar y proponer un marco de cooperación futura por reglas claras. ¿Ok? Entonces, aquí China, porque lo que hace básicamente el régimen de Maduro, dar discursos estridentes. No, China no premia, no cree en esos discursos. China premia la certidumbre. Una Venezuela democrática, estable, moderna, puede volver a tener esas relaciones con China en términos de verlo como confiable. Pero primero hay que ver eso, los chinos van a estar observando eso. Mira, ya que estamos hablando de la justicia internacional y de las posibilidades que pudiesen adelantarse algunas órdenes, ¿no? En lo inmediato. Pero, y como bien dices, pues la Corte Penal Internacional no tumba gobierno. Pero si puede la justicia internacional, a ver, ¿qué tan eficaz podría ser esta justicia si el régimen, como ya lo estamos hablando, si Maduro decide no entregarse, se atrinchera dentro del territorio, sigue criminalizando a las víctimas, persiguiendo pues a quienes colaboran con la Corte Penal Internacional, como lo está haciendo también con el señor Thor de la ONU, y bloqueando toda cooperación? ¿Qué tan eficaz qué resultados podríamos esperar de la justicia internacional? En todo caso, me dicen también que los países firmantes del Estatuto de Roma pueden de repente tomar acciones, estar dispuestos a detenerlo si, por ejemplo, por supuesto, viajan a su territorio, como pasó con Alex Ángela y un país africano, y qué países, pues en todo caso, podrían todavía entrar en conflicto, ¿no?, con una medida de esta naturaleza. Al ser una organización criminal y al tener lo del Parlamento Europeo, ahí hay un pedacito del Parlamento Europeo que es muy interesante, que es que dice, financia el terrorismo. Si aquí en Estados Unidos la administración Trump califica a Venezuela como patrocinador del terrorismo, un Estado, eso le tiene todavía, lo aísla más todavía. Aquí tenemos que empezar a que el sistema judicial, por ser una organización criminal, es el que tiene la voz cantante. La voz cantante hoy, antes ¿quién tenía la voz cantante? Cuando se veía como un autoritarismo que teníamos que ver, regresar a la democracia. La OEA, la ONU, ¿verdad? La OEA por la Carta Democrática. Se veía, ¿verdad?, los efectos de la influencia de las organizaciones que hoy apoyan a la democracia. Pero al tener un
una organización criminal, el brazo ejecutor es la justicia, es el bloqueo del financiamiento, las instituciones, ¿verdad? Porque son recursos que permiten a la organización criminal sostenerse en el poder. Entonces, ¿dónde gravita esto? Gravita en la CPI por violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que tiene un peso muy específico. La parte en el sistema judicial de los países europeos, por todo lo que significa eso que ellos han dicho, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y aquí en los Estados Unidos, por los casos que hay, ya con testigos de financiamiento o una organización asociada a grupos terroristas como Hamas, Irán, ¿verdad? Que se están dando todas las vinculaciones en las que permite generar también soluciones donde podemos ver lo que ocurrió en Panamá, si queremos buscar ejemplos, con Noriega, ¿verdad? Que al vincularlo con el narcotráfico fue extraído. Entonces, todos estos elementos son los que nos permite hoy que descansa. Hoy la acción, por supuesto, van a decir, concha, pero es que también en la parte interna de Venezuela, sí, hay que hacer toda la organización para la parte interna y estar preparado en el momento en que se dé el quiebre. ¿Ok? Y ahí es lo que estamos planteando, que vas llevando al régimen para dejarlo sin oxígeno, ¿ok? Mostrando su vacío institucional, que es lo que dijimos de los poderes públicos, desmontando el miedo, porque el miedo que nos han querido imponer es un miedo para ellos poderse sostener, el miedo es de ellos, ¿verdad? Y reemplazar el control sin confrontación frontal. O sea, vuelvo a insistir, nosotros debemos ir más a una lucha de la sociedad contra la mafia organizada y al relato de la institucionalidad versus el terrorismo de Estado. Porque tenemos que cambiar las reglas del conflicto. Ya no tenemos que verlo en la parte política, en la parte política se veía fuerza democrática versus madurismo en términos de elecciones. No. Esto ya es una sociedad que quiere, la mayoría, un cambio y que no está contra esa mafia o esa organización criminal que se encuentra en Miraflores. Claro, mira, porque fíjate, a diferencia de otros líderes que han sido juzgados por la Corte Penal Internacional, Maduro y ese entorno, ese clan de 5, ya sabemos que, por supuesto, son Estado, no son poder, no operan desde las márgenes, sino que son el corazón de ese aparato estatal. Controlan el sistema judicial, la Fuerza Armada, el Consejo Nacional Electoral, todos los medios de investigación, de coerción, de persecución. La justicia venezolana, todos sabemos que no es un poder independiente, es parte del engranaje represivo, la fiscalía. Emitir una orden de captura internacional contra Maduro, aunque tiene efectos jurídicos poderosos, pues no garantiza que sea, como lo hemos estado hablando, una ejecución inmediata. Pero hay una línea que puede pasar en caso de que Maduro ignore esta eventual orden de arresto, de darse estos resultados como se han dado con otros jefes de Estado que han violado derechos de sus ciudadanos, que además del tema del Estatuto de Roma, su condición jurídica podría pasar de presidente cuestionado a prófugo internacional, ¿no? Independientemente que haya tenido el mismo estatus legal, por ejemplo, del presidente de Siria o de Vladimir Putin, que también pues hicieron caso omiso. Pero en el caso por todo lo que hemos estado hablando, es como que más directo, deja una estela profunda en cuanto a cómo es cuestionado en este momento cuando pasa ya a prófugo internacional. Sí. Prófugo internacional, prófugo del mundo, pues prácticamente. Aquí yo me a lo que acaba de hacer China. Lo de China es muy contundente. Digamos. Lo que acaba de hacer China.
sin tener eso todavía, una orden de captura internacional, si en el caso determinan que es el responsable de los crímenes de lesa humanidad. Es una señal muy fuerte porque hasta ahora Maduro lo ha presentado a ellos siempre como el aliado incondicional. Y resulta que a la hora de la chiquita no lo es. A la hora de la chiquita ellos no ven estabilidad ahí. Entonces, y vuelvo a insistir, en esta estrategia, en esta parte de cómo se ve la política, no gana quien ataca más, gana quien toma los puntos claves lentamente sin perder el equilibrio. Aquí eso es lo que está ocurriendo. Sí, te entiendo. El régimen quiere pelea, que lo confronte. No, la democracia debe darles irlos cercando, silenciosamente, coordinados e imparables, insistentemente. Y hacer presión. Y así, y ahí la fuerza democrática no necesita investir, debe cercar, no necesita pedir espacio, debe ocuparlo con esto que estamos hablando. No necesita un estallido en este momento, debe generar una sustitución paciente y eficaz. ¿Por qué estamos en esto? Porque dentro de 2 domingos, como hablamos el domingo pasado, vamos a llegar al 28 de julio. El régimen lo va a tomar porque va a tener las elecciones el 27 para sus supuestas alcaldías, consejos municipales, miembros. Y van a querer usar la narrativa de que el 28 de julio se acabó. No, no se acabó. Tiene más fuerza que nunca, porque precisamente está actuando, o sea, acorde con la soberanía popular, el mandato de un pueblo. Y por eso hoy Maduro está cada vez, si lo vemos así, más aislado. Los van aislando progresivamente. Y estamos en esta etapa, porque vuelvo a insistir, unamos Parlamento Europeo, CPI, China, ¿verdad? Que son distintos en cada uno en su lógica, ¿verdad? Porque los chinos no están apoyando al Parlamento Europeo, ellos lo están haciendo por sus intereses. El Parlamento Europeo no está jugando con China, está haciendo sus acciones por sus propias investigaciones. Y la CPI tiene su propia investigación. No podemos decir, no, es que se alineó China con el Parlamento Europeo y con, ¿cómo se llama? China, Parlamento Europeo y CPI. Y también los Estados Unidos, que concha, esa alianza es perfecta. Si eso es así, estaremos en paz, porque los conflictos que estamos viendo no están todos alineados así. O sea, el conflicto en Ucrania y Rusia no están alineados China y Estados Unidos. En el Gaza, o los palestinos, o Irán, tampoco. Bueno, ahí los iraníes también los dejaron solos. O sea, cuando uno ve el caso de Irán, de los ayatolás, tampoco tuvieron el respaldo ni de China, ni de Rusia, de ninguno. Entonces, viendo esa película, podemos ir, ¿verdad?, teniendo paciencia y sabiendo hacia dónde estamos siendo conducidos por María Corina Machado, conjuntamente con Edmundo González Urrutia, hacia el final, en la que vas a llegar a un momento en que el régimen asfixiado va a tener que buscar una salida, o se genera lo que en teoría el caos se da, que es un evento inesperado, se derrumba todo. Y el caso típico que se pone son los castillos de arena en la playa, que de pronto uno lo lleva, lo construye y llega un momento en que un evento muy pequeño, un granito de arena, te derriba todo. Sí, lo cierto aquí, Antonio, es que, bueno, como tú lo dices, ¿no? El CPI no derroca. No puede cambiar sola a Venezuela, independientemente del proceso que está llevando, que es silencioso, lento, para muchos invisible,
pero que puede lograr términos inmediatos, en lo inmediato, ¿no? En todo caso, la CPI no derroca, pero sentencia. Pero sobre esto tengo una pregunta, porque no hemos tocado el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Qué impacto moral, pues, y político tendría entonces sobre las Fuerzas Armadas venezolanas ver a sus jefes acusados de crímenes internacionales? ¿Y cuántos de sus mandos medios crees tú que podrían empezar a buscar salidas individuales negociadas a cambio de testimonios o colaboración con estas investigaciones? Dentro de las Fuerzas Armadas lo vimos, si queremos poner un hecho que pasó el 28 de julio. Las Fuerzas Armadas definitivamente están con el cambio. La cúpula no, pero las Fuerzas Armadas sí. El conjunto, el cuerpo, la mayoría. Porque si no, no se da esa votación también en los centros donde votaron ellos. Que fue igual que se votó nacionalmente o más. Entonces, aquí lo que buscas con eso de la CPI es que parte de esa cúpula, que no está metido en negocios ilícitos, pueda distanciarse y plantear que hay que buscar la salida. Y que sea así, ¿verdad? En los términos planteados, se dé la transición en Venezuela. Eso es lo que básicamente, porque si lo vemos desde el punto de vista de Fuerza Armada, la mayoría está con el cambio. Hay un cansancio de Cabello, de Diosdado, de Maduro, del mismo Padrino, ya se agotó. Hay un reclamo por parte de la mayoría de los venezolanos que se necesita una salida. Y si Maduro sigue metiéndole presión a esa situación, va a tener consecuencias, como te lo acabo de decir, Sechescu o Saddam Hussein, o sea, él va a provocar, no es que el pueblo, él lo está provocando. O sea, porque al verse aislado, más bien cada vez deberían buscar, porque tienen todavía una pequeña ventana en una negociación. Pero si siguen, porque estamos viendo cómo está actuando, si no les llama la atención China, no están leyendo bien la situación. Lo de China es contundente, el Parlamento es contundente como mensaje. Lo de la CPI con los afganos es contundente. Si no quieren leer los mensajes, bueno, está bien, es su libertad. Y creen que metiendo miedo van a sostenerse, eso se agota. Eso no es perdurable. Hay quienes se quieren mantener aferrados a una narrativa, porque es la narrativa que les da oxígeno, pero justamente como tú dices, no están leyendo las señales internacionales que se están dando en este momento. Mira, Antonio, ya para esta hora tenemos casi 1.250 conectados en este momento a través de Realpolitik para todos ustedes. Vamos a leer algunos de los mensajes, ¿no? Porque nos han llegado una gran cantidad. Mira, dice Benjamin Bernardelli Neto, sanciones del 50%, Estados Unidos a Brasil, fora Lula. A propósito de esto, hacen otras conclusiones interesantes. Por supuesto, me están escribiendo desde Brasil. Esperaron como 25 años y ahora no pueden esperar un poquito. Hablan y hablan, pero no los veo en las calles para sacar al dictador. Bueno, es que lo que haga la Corte Penal Internacional, ellos no solos no lo van a sacar. Tiene que haber participación de todos, ¿no? Mira, dice aquí, ¿cuáles Fuerzas Armadas? Todos esos militares son hijos de Chávez. Ellos no razonan, vienen mal alimentados. Yo los oigo porque, Luisa Gil dice, yo los oigo porque son personas preparadas, profesionales, versus el programa El Mazo Dando. Por lo visto, esto irá a paso de morrocoy. Me imagino que se refiere a la Corte Penal Internacional. Pero bueno, con los otros tiranos también parecía un proceso largo y lento, pero se ejecutó. Fueron medidas de un momento a otro. Y siempre dice aquí, a ver, Parque Nacional Mochima, si debería ser así, los turistas vendrán solo cuando cambia la situación y las mentalidades también. Cosa que creo el sector turismo está preparado, Dios mediante. Dice el señor William Mujica, todas las semanas es la misma broma. Este señor se lanza unos relatos imaginados por él y nosotros con nuestra ansia de que caiga Maduro escuchamos siempre lo mismo.
hombre de poca fe. La realidad es que Maduro solo va a salir por medio de la violencia. Si nosotros no salimos a la calle asumiendo que vamos a morir un pocotón, no va a pasar nada. A ver, tenemos también para otro más. Muchas gracias, señor Pascual Casanova. Muchas gracias por este espacio y compartir información y visiones sobre cómo se están dando las cosas para recuperar nuestra democracia. Antonio. Ok, hay una variedad de comentarios. Sí, me llamaba mucho la atención el que tenía que ver con el tema de que todos teníamos que participar, ¿no? Allí, que no es un tema solamente de la Corte Penal Internacional. Yo sigo pensando, damas, y creo que lo planteamos en enero, de que la diáspora, que somos más de 8 millones de venezolanos, tenemos que activarnos, sobre todo para el 28 de julio. O sea, tenemos que tener una acción concreta de plantear estos temas, como lo hemos estado diciendo, ¿no? de una sociedad contra una organización criminal. O sea, yo creo que es hora, nuevamente, de activarnos, de poner el país por encima de las diferencias que puedan existir, ¿no? Porque siempre hay que si lo maneja una organización u otra, porque creo que es el momento de que la diáspora vuelva a tomar la calle en las grandes capitales, porque creo que sí, que hay que darle contundencia. Yo vuelvo a insistir de que debe haber un apoyo rotundo en las grandes capitales del mundo en términos de esto, sobre todo con todo, o sea, los presos, un poco lo que se está haciendo a través de Dossier Venezuela, que estamos mostrando del embajador Francisco Santos, los presos políticos, documentando los casos, mostrando eso a nivel internacional, plantarse en la CPI. Estamos en verano ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hacer unas concentraciones grandes y quedarse por largo tiempo, porque el clima no afecta tanto. O sea, yo creo que hay que insistir, ¿verdad? Por ejemplo, en España, los casos que se están manejando, aprovechar y denunciarlos y seguir actuando con ellos. Aquí en Estados Unidos, por consiguiente, apoyando a todo lo que significa en esta lucha con todos estos argumentos al secretario de Estado Marco Rubio. Entonces, para poder que todo se coordine y lleguemos a ese punto de máxima presión, donde vuelvo a decirte, no es China con lo que acaba de hacer por su lado, la Corte Penal Internacional con los talibanes, el CPI, en Venezuela, la Corte Penal Internacional, Estados Unidos. O sea, que se genere todo esto que estamos hablando, el capturar, el determinar dónde está yendo ese crudo de contrabando y sancionar ese país con el 25% con sus exportaciones a Estados Unidos. O sea, todo eso te genera realmente una situación donde se va a sentir aislado la organización criminal. O sea, y ahí realmente poder tener la opción del cambio en democracia en Venezuela. El clic que hace falta, ¿no? Sí, porque esta transición no va a ser televisada, porque se está tejiendo, por eso cuando tú lo ves así, y va a ser ineludible. O sea, estamos en un momento que cada vez, y es cierto lo que plantean de que la violencia es un camino, pero hasta ahora no se ha querido utilizar. Y es lo que está dejando el régimen, porque sabe que en la confrontación puede ser que tenga ventaja, porque tiene las armas. Pero hasta ahora, el camino que ha escogido María Corina Machado como líder de esta movilización y esta conquista por la democracia en Venezuela es la vía democrática. O sea, es la no violencia. La no violencia. Muchísimas gracias, Antonio, por estos minutos. Bueno, hoy es un día muy deportivo. Está jugando en este momento la final en Wimbledon, Sinner y Carlos Alcaraz. Por supuesto, yo voy con Carlitos Alcaraz. Claro, por supuesto.
del otro es italiano, ¿verdad? Y va ahorita, no logro ver, porque estaba mirando ese, un set para Carlos y un set para cine. Está jugando el tercero. Y en la tarde está nada más menos la final de la Copa Mundial de Clubes, donde está el Paris Saint-Germain y el Chelsea. Yo ahí voy con el Paris Saint-Germain porque el director técnico es Luis Enrique, que dirigía el Barça. Mira, pero también esta semana, hablando del Paris Saint-Germain, el sufrimiento del Real Madrid, ¿no? La eliminación por parte del PSG, sí, fue realmente duro, penoso. 4-0. Mira, agradecer a la gente. Mira, por ahí todavía nos están llegando y le agradecemos a la gente que está conectada desde Argentina. Estoy desde el 28 de julio pasado esperando la libertad de Venezuela. Los apoyaremos hasta que caiga la dictadura. Apoyaremos a todo este movimiento que hemos estado conversando con Antonio aquí. Países Bajos, Brasil, bueno, diferentes partes del mundo conectados justamente con nuestro podcast en Real Política. Agradecemos siempre su apoyo y bueno, el estar comunicados siempre a través de sus inquietudes con estos temas que obviamente pues queremos presentarles a todos ustedes. Muchísimas gracias, Antonio, por este domingo, por este podcast nuevamente, y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Nos pueden escuchar por el canal YouTube en diferido ya, para compartirlo en el canal. Ahí, por aquí lo pasamos. No sé si se lo pueden pasar nuevamente a nuestro equipo para que la gente siga conectada o pueda compartir, pues, por supuesto, ahí está, para que se suscriban. Además, en nuestro canal le den a la campanita en Venezuela USA y en Antonio de la Cruz 6618 y también en Venezuela USA @Andelacruzpiso y por supuesto @Damaso Jiménez. Muchísimas gracias. Una feliz tarde.